Me tocan 3 capítulos que son un poco largos. El primero es el número 37, Coñosco T. Y dice así: el curandero llegó a medianoche. Era un hombre bajo, pero no delgado. Más bien parecía un luchador aficionado, pues tenía los hombros casi tan anchos como Roger. No se presentó, pero sí saludó con una cortés inclinación de cabeza a la señora McLaren, mientras echaba un vistazo a la estancia para abarcar todos los detalles. Luego se acercó a Buck, que se había sumido en un sueño inquieto y ni siquiera se había despertado durante el ajetreo provocado por la llegada del curandero. Dice que el corazón, empezó a explicar Roger con torpeza. El hombre lo miró rápidamente de reojo y luego hizo un gesto vago con la mano para después acercarse a Buck y examinarlo con atención durante un momento. Todos los McLaren contuvieron la respiración como si estuvieran esperando algo espectacular. El hombre asintió, se quitó la chaqueta y se subió las mangas de la camisa, dejando a la vista unos antebrazos musculosos y curtidos por el sol. Veamos, dijo, mientras se sentaba junto a la cama, apoyaba un rato la mano en el pecho de Buck y después, déjenme que se puso considerablemente pálido e irguió el cuerpo, al tiempo que retiraba de golpe la mano, como si acabara de recibir una descarga eléctrica. Sacudió con fuerza la cabeza y le abrió la camisa a Buck, tras lo cual introdujo ambas manos bajo la tela y apoyó las palmas sobre el pecho de Buck, que respiraba con esfuerzo. «¿Y eso?», susurró, «Coñosco T». A Roger se le erizó de golpe el vello del cuerpo, como si se acercara una tormenta. Aquel hombre había hablado en latín y lo que había dicho significaba: «Te conozco». Todos los McLaren seguían con gran respeto y no poco temor el trabajo del curandero. Roger, que sabía bastante sobre la psicología de la curación gracias a Claire, estaba igualmente impresionado y, para ser sincero, cagado en las patas. Cagado de miedo. El curandero había permanecido inmóvil durante varios segundos, con las manos sobre el pecho de Buck, la cabeza inclinada hacia atrás, los ojos cerrados y un gesto de intensa concentración en el rostro, como si estuviera escuchando algo que le llegaba desde muy lejos. Había recitado entre murmullos algo que Roger había reconocido como el Padre Nuestro, pero que, a juzgar por la expresión de asombro de los McLaren, también podría haber sido el abracadabra. Luego, sin mover las manos, había levantado un grueso dedo y había empezado a tamborilear delicadamente, siguiendo un ritmo lento y regular. El dedo rebotaba a cada golpecito, como si estuviera pulsando las teclas de un piano. Tap, tap, tap. Sí, siguió así durante largo tiempo, tanto que todos los presentes empezaron de nuevo a respirar con normalidad, incluso Buck, cuyos jadeos comenzaron a disminuir a medida que el aire volvió a entrar con normalidad a los pulmones. Luego fueron 2 dedos, tap tap, tap tap, tap tap, despacio, con regularidad de un metrónomo, una y otra vez, relajante, hipnótico. Y Roger se dio cuenta de que era el ritmo de un corazón que latía, el de su propio corazón. Echó un vistazo a su alrededor y, al ver a los gangosos miembros del clan McLaren con los ojos como platos y la boca un tanto entreabierta, tuvo la extraña sensación de que todos los corazones de aquella habitación latían exactamente al mismo ritmo. Sabía que estaban respirando todos al unísono, pues oía a la perfección el susurro al coger aire y el murmullo que sonaba como la espuma de las olas al expulsarlo. Lo sabía, pero no era capaz
de alterar su propio ritmo, ni de resistirse a aquella sensación de unidad que se había adueñado sin que nadie fuera consciente de ello, de todos los presentes en la cabaña, desde Angus MacLaren hasta la pequeña Josephine, que descansaba en brazos de su madre con unos ojos tan abiertos como los demás. Todos respiraban al unísono, todos los corazones latían a una, y de gran manera estaban apoyando al hombre enfermo, sosteniéndolo, como si formara parte de una entidad mayor, abrazándolo y animándolo. El maltrecho corazón de Buck descansaba en la palma de la mano de Roger, se dio cuenta de forma repentina, y de la misma forma repentina se dio cuenta de que ya llevaba allí cierto tiempo, que descansaba en la palma de su mano con la naturalidad de un canto rodado, suave y pesado, y latía al mismo ritmo que el corazón de Roger bajo el pecho. Lo más extraño de todo, sin embargo, era que nada de todo aquello le parecía especialmente extraordinario. Por raro e impresionante que resultara, Roger estaba en condiciones de explicarlo. Sugestión colectiva, hipnosis, voluntad y buena disposición. Él mismo había hecho algo parecido en muchas ocasiones mientras cantaba, cuando la música atrapaba al público, cuando sabía que el público estaba con él y lo seguía allí donde fuera, y también lo había hecho en un par de ocasiones mientras predicaba. Había percibido que la gente se entusiasmaba con él, que lo elevaba de la misma forma que él los elevaba a ellos. Pero impresionaba ver a alguien hacerlo con tanta rapidez y éxito, sin calentamiento ni nada, y le parecía inquietante notar los efectos en su propia piel. Lo que más miedo le daba, sin embargo, era que el curandero tenía las manos de color azul. No le cabía la menor duda, no era la luz que lo engañaba, básicamente porque no había luz a excepción del débil resplandor de las ascuas. Y busqué que ascuas, que no sabía lo que eran, es un trozo de carbón, leña u otra materia combustible que arde sin dar llamas. Tampoco era que fuera nada de otro mundo, nada de centelleos ni de colores fluorescentes, solo un delicado tono azul que había aparecido entre los dedos del curandero, para luego extenderse por todo el dorso de las manos. En ese momento formaba una especie de débil halo en torno a sus manos, como si quisiera penetrar en el pecho de Buck. Roger miró hacia uno y otro lado y sin mover la cabeza, los MacLaren observaban fascinados, pero no daban muestras de haber visto nada asombroso. No lo ven. El vello de los brazos se le erizó en silencio. ¿Y por qué si yo lo veo? Tap, 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 tap. Infatigable, regular, y sin embargo Roger empezó a percibir un sutil cambio, no en el ritmo del curandero, que no se había visto en absoluto alterado, pero sí algo había cambiado. Sin proponérselo, bajó la mirada hacia la palma de la mano, donde seguía imaginando que estaba el corazón de Buck, y no se sorprendió mucho al verlo realmente allí, como un objeto redondo y fantasmagórico, transparente, que latía en forma regular por sí mismo. Tap, 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 tap. El curandero se limitaba ahora a seguir, no a dirigir. No había reducido los latidos, pero sí hacía pausas más largas, dejando así que el corazón de Buck latiera solo. Finalmente, el débil sonido cesó y durante el tiempo que duraron 3 latidos, la habitación permaneció en silencio hasta que el silencio estalló como una pompa de jabón y los presentes
Parpadearon y sacudieron la cabeza como si acabaran de despertar de un sueño. Roger cerró la mano vacía. «Se pondrá bien», le dijo el curandero a la señora McLaren, en tono despreocupado. «Que duerma todo lo que quiere y que coma algo al despertar». «Muchas gracias, señor», murmuró la señora McLaren. Le dio una palmadita a Josephine, que se había quedado dormida con la boca abierta. Un reluciente hilillo de saliva le caía desde la comisura de la boca hasta el hombro de su madre. «¿Quiere que le prepare algo? ¿Un camastro junto al fuego?» «Oh, no», el curandero sonrió. Se puso de nuevo la chaqueta, se cubrió con la capa y recogió su sombrero y dijo: «Me hospedo no muy lejos de aquí». El hombre se marchó y Roger, tras esperar un instante, el tiempo justo de que los demás retomaran sus conversaciones, salió también y cerró suavemente la puerta tras él. El curandero estaba en la carretera, algo más abajo. Roger vio la figura oscura del hombre, que rezaba arrodillado ante un minúsculo altar. Los extremos de la capa revoloteaban al viento. Se acercó despacio a él y aguardó, porque no quería interrumpir aquel momento de devoción. Siguiendo un impulso, sin embargo, inclinó la cabeza hacia la pequeña estatua tan erosionada que apenas se le veía el rostro. «Cuida de ellos, por favor», susurró. «Ayúdame a volver con ellos», junto a Brie. No le dio tiempo a decir más, pues el curandero se puso de pie, aunque en realidad tampoco tenía nada más que decir. El curandero no lo había oído llegar. Tras ponerse de pie se volvió y al ver a Roger se sorprendió, aunque lo reconoció de inmediato. Sonrió con cautela, esperando obviamente alguna consulta médica de naturaleza privada. Con el corazón desbocado, Roger se acercó y le cogió la mano al curandero, quien sobresaltado abrió los ojos como platos. «Conozco te», dijo Roger muy despacio. «Te conozco». «¿Quiénes son ustedes, pues?» El doctor Héctor McEwan entornó los ojos para protegerlos del viento, con una expresión precavida e inquieta a la vez. «¿Ustedes dos quiénes son?» «Creo que usted lo sabe mejor que yo», le respondió Roger. «Esa, a la luz de sus manos, ¿la ha visto?» No era una pregunta. El sutil entusiasmo de la mirada de McEwan cobró vida de repente y resultó visible incluso en aquella luz tenue. «Sí, la he visto». «¿Dónde?» Roger trató de encontrar la mejor forma de preguntarlo, pero al fin y al cabo tampoco era que hubiera tantas formas. «¿De cuándo vienen ustedes?» McEwan echó un involuntario vistazo por encima del hombro en dirección a la granja, pero la puerta estaba cerrada y del agujero del techo volvía a salir humo. Estaba empezando a gotear. La lluvia caía con un golpeteo premonitorio sobre las matas de brezo, y junto al sendero McEwan se movió con brusquedad, al tiempo que agarraba a Roger del brazo. «Venga», dijo, «no podemos quedarnos aquí afuera con este tiempo horrible. Nos va a dar algo». Horrible era la palabra justa. La lluvia comenzó a caer con ganas y Roger, que había salido de casa sin capa ni sombrero, quedó medio empapado en cuestión de minutos. McEwan lo condujo rápidamente por un sinuoso sendero, entre bosquecillos de oscura aulaga, hasta que llegaron a un páramo, donde las ruinas de la granja les ofrecían cierto cobijo. La parilera se había quemado, y no hacía mucho, pues aún persistía el olor a humo. Quedaba, sin embargo, una parte del tejado de paja, y allí se refugiaron los dos, muy juntos bajo la escasa protección que ofrecía.
Año del señor 1841, dijo McEwan en tono despreocupado, mientras se sacudía la lluvia de la capa. Luego observó a Roger con una ceja arqueada. 1890, respondió Roger, con el corazón desbocado. Se aclaró la garganta y repitió la fecha. El frío le había afectado la garganta, por lo que las palabras le salieron en un atragantado graznido. McEwan se inclinó hacia él al escuchar ese sonido y lo observó con atención. «¿Qué es eso?», le preguntó con brusquedad. «Tiene la voz ronca». «No es nada», empezó a decir Roger, pero el curandero ya lo estaba palpando en la parte posterior de la cabeza con los dedos. En un abrir y cerrar de ojos le desató el pañuelo del cuello. Roger cerró los ojos sin resistirse. Notó en el cuello los dedos fríos de McEwan. Percibió un gélido, aunque delicado roce sobre la cicatriz de la cuerda, y luego un poco más de presión. Cuando el curandero lo palpó, le palpó la dañada laringe. Le produjo una involuntaria sensación de asfixia y tosió. McEwan pareció sorprendido. «Hágalo otra vez», dijo. «¿El qué, toser?», dijo Roger, con una voz que más parecía un graznido de cuervo. «Sí, eso». McEwan colocó la mano cómodamente en torno del cuello de Roger, justo debajo de la barbilla, y asintió. «Una vez, luego espere y otra vez». Roger tosió como un niño obediente y cada vez que expulsaba aire notaba un ligero dolor allí donde el curandero tenía la mano apoyada. Una expresión de interés iluminó el rostro de McEwan, que retiró la mano. «¿Sabe usted qué es el hueso hioides?» «Pues sí, de entrada diría que algo que tenemos en la garganta». Roger se aclaró la garganta con fuerza y se la frotó. Notó en la palma de la mano la piel áspera de la cicatriz. «¿Por qué?» «Está justo aquí», dijo el curandero, presionando con el pulgar un punto debajo de la barbilla de Roger. «Y si hubiera estado aquí», añadió, al tiempo que bajaba el pulgar un par de centímetros, «estaría usted muerto, señor. Es un hueso muy frágil. No es difícil de estrangular a alguien partiéndoselo con los pulgares o con una cuerda». Se echó un poco hacia atrás con la mirada fija en Roger. Aún se advertía la curiosidad en su expresión, pero la cautela había regresado. ¿Están usted y su amigo huyendo de algo o de alguien?» «No». Roger se sintió agotado de repente y la presión de todo lo que había ocurrido le estaba pasando factura, por lo que buscó un sitio donde sentarse. No había nada más que unos cuantos bloques oscuros de roca caídos de las paredes de la casita cuando se había derrumbado el tejado en llamas. Juntó dos bloques y se sentó en uno de ellos, con las rodillas dobladas casi hasta tocarse las orejas. Esto, dijo rozándose la garganta, fue hace mucho tiempo. No tiene nada que ver con lo que nos estamos buscando a mi hijo. Solo tiene 9 años. «Oh, Dios mío», dijo McEwan, al tiempo que contraía el rostro con un gesto compasivo. «¿Cómo?» Roger levantó una mano. «Usted primero», dijo, mientras volvía a aclarar la garganta. «Le contaré todo lo que sé, pero usted primero, por favor». McEwan frunció los labios y desvió la mirada hacia un lado pensativo. Luego se encogió de hombros y se sentó gruñendo en un tosco asiento. «Era médico», dijo con brusquedad, en Edimburgo.
Vine a las tierras altas a cazar urogallos con un amigo. ¿Aún se hace un siglo más tarde? Sí, los urogallos siguen siendo muy sabrosos, respondió en tono seco. Entonces, ¿usted viajó desde Creinadún? Si yo, McEwan se interrumpió de golpe, al darse cuenta de lo que implicaba aquella pregunta. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿me está usted diciendo que existen otros sitios en los que ocurre? Sí, dijo Roger, con la piel de gallina en los brazos. 4 que yo sepa, pero es probable que existan otros. ¿Cuántos círculos de piedra hay en las Islas Británicas? No tengo ni idea. McEwan estaba claramente alterado. Se puso de pie y se dirigió a la puerta. La jamba estaba chamuscada y el dintel prácticamente carbonizado. Roger rezó para que no se le cayera ninguna piedra encima al doctor McEwan, al menos hasta que hubiera podido averiguar algo más. El doctor permaneció allí largo rato contemplando la lluvia, que se había vuelto de un gris plateado como la piel de un gato. Al final se estremeció y regresó con una expresión decidida en el rostro. De acuerdo, no se ganará nada manteniéndolo en secreto y confío en que nada se pierda por ser honestos. No era una pregunta, pero Roger asintió de todos modos y trató de permanecer muy serio. Bueno, veamos, urogallos, estaba diciendo. Estábamos en el páramo, justo debajo de esa colina donde se encuentran las piedras enhiestas. De repente salió un zorro de entre los helechos, al lado de mi pie derecho, y uno de los perros se volvió loco y empezó a perseguirlo. Brewer, así se llamaba mi amigo, Joseph Brewer. Brewer, decía, salió corriendo tras él. Pero tendrá, se corrigió McEwan, con una expresión de ligero fastidio que casi hizo sonreír a Roger, pues estaba muy acostumbrado a la sensación que provocaba enfrentarse a un fenómeno así, un pie deforme. Caminaba bastante bien, con una bota especial, pero para escalar y correr. Se encogió de hombros. O sea que usted salió corriendo detrás del perro. Roger no pudo evitar estremecerse al recordar la sensación y lo mismo hizo McEwan. Exacto. ¿Y el perro también viajó?, preguntó Roger de repente. McEwan pareció sorprendido y un poco ofendido. ¿Y cómo quiere que lo sepa? No apareció donde aparecí yo. De eso estoy seguro. Roger se disculpó con un gesto. Era curiosidad. Nosotros, mi esposa y yo, quiero decir, intentamos averiguar todo lo que podamos por el bien de los niños. La palabra niños se le atragantó y le salió casi como un susurro, cosa que obligó a McEwan a suavizar. Ya lo entiendo, su hijo ha dicho. Roger asintió y le contó lo que buenamente pudo sobre Cameron y sobre las cartas, y tras un momento de vacilación le habló también del oro español, pues por una parte tenía que explicarle los motivos de que Cameron hubiera llevado a Jem, y por la otra el doctor McEwan le parecía una persona generosa al extremo. Santo Dios, murmuró el doctor, meneando la cabeza con pesar. Preguntar entre mis pacientes, tal vez alguien. Se detuvo con una expresión preocupada en el rostro. Roger tuvo la clara sensación de que aquella preocupación no tenía que ver únicamente con Jem, ni siquiera con el asombroso descubrimiento de que había otros. Interrumpió sus cavilaciones al recordar con absoluta claridad el leve resplandor azul en torno a los dedos de McEwan y la expresión de alegre sorpresa en su rostro. Te conozco. Alegría. No solo sorpresa. Él y Buck
No eran los primeros viajeros del tiempo que aquel hombre encontraba. El doctor, sin embargo, no había dicho nada al respecto. ¿Por qué no? ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí?, le preguntó con curiosidad. McEwan suspiró y se pasó una mano por el rostro. Puede que demasiado, dijo, pero luego ahuyentó esa idea conforme se erguía. Unos 2 años. Y ya que hablamos de tiempo, se irguió un poco más y se echó la capa por encima de los hombros. Anochecerá en menos de 1 hora. Tengo que irme. Si quiero llegar a Kingsmuir antes de que caiga la noche. Volveré mañana para ver a su amigo. Ya hablaremos entonces. Giró bruscamente sobre los talones, pero luego, con la misma brusquedad, se acercó de nuevo a Roger y le puso una mano en la garganta. Quizás, dijo, como si hablara consigo mismo. Sí, quizá. Luego saludó con una inclinación de cabeza, soltó a Roger y se marchó. Las puntas de la capa revoloteaban tras él, como si fueran las alas de un murciélago. Capítulo 38. El número de la bestia. Después de los Fraggle, empezaron las noticias de la noche y Ginger se acercó para apagar la tele. Sin embargo, se detuvo en seco para ver la pantalla. Una foto de Jem, correspondiente al curso escolar anterior. Se quedó mirando la tele, boquiabierta, y luego se volvió hacia Jem con una expresión de incredulidad. «¿Eres tú?», dijo. «No me digas», respondió molesto. «Apágala, ¿quieres?» «No, quiero verlo». Ginger, que tenía 11 años y era bastante más grande que él, le bloqueó el paso. «Apágala», dijo, y luego, en un momento de astuta inspiración, Mandy se asustará y empezará a chillar. Ginger le lanzó una rápida mirada a Mandy. Tenía buenos pulmones, eso sí, no lo dudaba nadie, y después, a regañadientes, apagó la tele. «Bueno», dijo, y luego, bajando la voz, añadió, «Mamá nos ha contado lo que te ha pasado, pero nos ha dicho que no te molestemos». «Vale», respondió Jem, «pues no lo hagáis». El corazón le latía desbocado y estaba sudando, pero notaba las manos frías, luego calientes y luego otra vez frías. Había podido escaparse por pelos, colándose bajo los arbustos plantados en lo alto del canal del desagüe y luego arrastrándose por el borde de cemento hasta encontrar una escalera que descendía hacia el agua. Había bajado hasta donde había podido, agarrando con tanta fuerza de las manos que se le habían entumecido. Las aguas negras pasaban escasos centímetros de sus pies, formando olas en el canal de desagüe y salpicándolo de gélidas gotas. Al recordarlo aún notaba el frío en sus huesos. Tuvo la sensación de que acabaría por vomitar y seguía pensando en lo sucedido, de modo que se alejó y fue a echar un vistazo al baúl de los juguetes de las niñas. Estaba repleto de juguetes de niña, claro, pero si por casualidad tenían una pelota, la tenían rosa, pero de las que rebotaban mucho. «Podríamos salir al jardín a hacer unos pases, ¿no?», propuso, mientras botaba la pelota en el suelo y volvía a cogerla. «Es de noche y está lloviendo a lo bestia», dijo Tisha. «Yo no quiero mojarme». «Anda, ya, pero si son 4 gotas, ¿qué os pasa? ¿Estáis hechas de azúcar?» «Sí», dijo Gina, con una risita tonta. «De azúcar, especias y un montón de cosas ricas. De eso están hechas las niñas. Ranas, chocolates y colas de perro». «Juguemos a las muñecas», propuso Tisha, mientras agitaba la muñeca desnuda ante él como si quisiera tentarlo.
Tú puedes coger el G.I. Joe si quieres o si prefieres el Ken. Ni hablar, yo no juego con mi muñeca, dijo Jen en tono firme. No quiero cambiarle la ropa y todo ese rollo. Yo sí quiero jugar con las muñecas. Mandy se abrió paso entre Tilla. Fragmento de una popular canción de cuna del siglo XIX que dice así: What are little boys made of? Snips and snails and puppy dogs' tails? That's what little boys are made of. What are little girls made of? Sugar and spice and everything nice. Gina, con las manos extendidas, se fue directo hacia una Barbie, vestida con un recargado traje de baile, pero Gina la apartó justo a tiempo. Vale, dijo para adelantarse al inminente chillido de Mandy. Puedes jugar, pero tienes que jugar bien, ¿eh? No le puedes destrozar el vestido. Ven, siéntate aquí, guapa. Te dejo esta, ¿vale? Mira qué peine y qué cepillito. Arréglale el pelo, anda. Jem cogió la pelota y se marchó. El pasillo de arriba estaba cubierto de moqueta, pero el suelo del descansillo era de madera. Botó la pelota, que salió disparada y chocó contra el techo, esquivando por poco la lámpara colgante. Rebotó de nuevo en el suelo y Jem le cogió antes que saliera disparada otra vez. Se la apretó contra el pecho y escuchó durante un segundo para asegurarse de que la señora Bacon no había oído nada. Había vuelto a la cocina, pues Jem la oyó cantando la canción que en ese momento emitían en la radio. Estaba a mitad de la escalera cuando sonó la campanilla de la puerta. Jem miró por encima de la barandilla para ver quién había entrado. Era ni más ni menos que Rob Cameron. Y Jem estuvo a punto de tragarse la lengua. Jem se pegó a la pared del descansillo con el corazón tan desbocado que los latidos casi le impidieron oír a la señora Bacon cuando ésta salió de la cocina. ¿Debía ir a buscar a Mandy? No había ninguna otra forma de salir de la casa aparte de la escalera, y no podía arrojar a Mandy por la ventana del salón porque no había árboles ni nada abajo. La señora Bacon estaba saludando en ese momento y diciéndole al caballero que si deseaba una habitación, lo sentía mucho, pero que estaban todas ocupadas esa semana. El señor Cameron, por su parte, se mostraba muy educado y le respondía que no se preocupara, no pasaba nada, pero se preguntaba si tenía un minuto para... Si vende algo, empezó a decir Fiona, pero él la interrumpió. No, señora, no es nada de eso, solo quiero hacerle unas preguntas sobre las piedras de Creinadum. Jem jadeó en busca de aire. Respiraba de manera atropellada, pero se tapó la boca con una mano para que el señor Cameron no lo oyera. La señora Bacon no jadeó, pero Jem la oyó coger aire con fuerza y luego interrumpirse como si estuviera decidiendo no contestar. «Piedras», dijo al fin, hasta que Jem se dio cuenta de que estaba fingiendo sorpresa. «Yo no sé nada de las piedras». Rob se rió cortésmente. «Disculpe usted, señora, tal vez debería haberme presentado primero. Me llamo Rob Cameron. ¿Y le ocurre algo, señora?» Solo había jadeado en voz alta, pensó Jem. No solo había jadeado en voz alta, sino que también
Debía de haber dado un paso atrás, sin mirar nada, y habría chocado contra la mesilla del recibidor, porque se oyó un golpe sordo, un ¡ay!, y el estrépito de los marcos de fotos al precipitarse al suelo. No, dijo la señora Bacon, recobrando la compostura, no. Me ha dado un vaído, es todo. Tengo la presión alta, ¿sabe? Me mareo de vez en cuando. ¿Dice que se llama Cameron? Sí, Rob Cameron. Soy primo por matrimonio de Becky Wemyss. Ella me ha hablado un poco sobre las danzas de los círculos de piedras. Ah, ese A significaba problemas, pero Becky Wemyss, pensó Jem, quien sabía distinguir muy bien los distintos tonos en la voz de una madre. Me interesan mucho las antiguas tradiciones, ¿sabe? Estoy escribiendo un libro, en fin, que me preguntaba si podría hablar unos minutos con usted. Becky me dijo que probablemente usted es quien más sabe sobre las piedras y las danzas. Jem empezó a respirar más despacio, al darse cuenta de que el señor Cameron no se había presentado allí porque supiera de él y de Mandy, que ellos estaban en la casa, o tal vez, si lo supiera, estaba engañando a la señora Bacon hasta que encontraron una excusa para ir al lavabo y aprovechar el momento para buscarlos. Echó un aprensivo vistazo al medio tramo de la escalera que subía desde el descansillo. La puerta del salón estaba cerrada y si bien él oía perfectamente las risas de Mandy, desde donde estaba quizás el señor Cameron no podía oírlas. La señora Bacon condujo al señor Cameron hacia la cocina. Le había dicho: «Pase usted», en un tono de voz poco cordial, por lo que Jem se preguntó si se disponía a echarle raticida en el té o algo así. Aunque a lo mejor la señora Bacon no tenía raticida. Jem dio un paso en dirección, luego en la otra y luego Jem dio paso en una dirección, luego en la otra y después retrocedió de nuevo. Lo que más deseaba en ese instante era bajar la escalera, salir a la calle y echar a correr, pero no podía dejar a Mandy allí. Interrumpió de golpe sus cavilaciones al ver que la puerta de la cocina se abrió otra vez. Sin embargo, los únicos pasos que oyó fuera eran los de la señora Bacon, que se acercaba a toda velocidad. La mujer empezó a subir la escalera, pero se detuvo al verlo en el descansillo y se llevó una mano al pecho. Luego subió corriendo hasta donde él estaba y lo estrechó con fuerza. «Maldita sea, muchacho», le susurró al oído. «¿Qué estás haciendo?» «Bueno, da igual. Venía a buscarte. ¿Lo has visto?» Jem asintió con la cabeza, incapaz de decir nada, y la señora Bacon apretó los labios. «Bien, te ayudaré a salir de la casa. Al pasar la verja, gira a la derecha. 2 casas más allá vive la señora Kelleher. Llamas a la puerta y le dices que te he mandado yo a hacer una llamada. Coges el teléfono, llamas a la policía y le dices al hombre que el hombre que te secuestró está aquí. ¿Sabes la dirección? ¿Verdad?» Jem asintió. Había visto el número antes, cuando había estado allí de visita con sus padres, y lo recordaba porque era 669. Su padre le había dicho que tendría que ser 666 porque era el número de la bestia. Jem le había preguntado si la bestia era el señor Bacon o la señora Bacon, y tanto su padre como su madre se habían desternillado de la risa. «Bien», dijo la señora Bacon, soltándolo, «pues vamos».
Mandy, empezó a decir, pero la mujer lo hizo callar. Yo me ocuparé de ella. Vamos. Corrió escaleras abajo tras ellas intentando no hacer ruido. Una vez en la puerta, Fiona se puso de puntillas y sujetó la campanilla para que no tintineara al abrir. «¡Corre!», le susurró, y Jem corrió. La señora Kelleher era una anciana y estaba un poco sorda. Jem se hallaba sin aliento y tan asustado que apenas conseguía decir en orden lo que tenía que decir, de modo que pasó un buen rato antes de que la anciana lo acompañara al teléfono. Luego la mujer, que atendió el teléfono en la comisaría, lo colgó 2 veces, porque creía que no era más que un chiflado que había cogido el teléfono para dedicarse a gastar bromas. «Soy Jeremiah Mackenzie», aulló, cuando la mujer volvió a descolgar. «Me secuestraron». «¿De verdad?», dijo la señora Kelleher sobresaltada, tras lo cual le arrebató el teléfono. «¿Quién es?», preguntó. Alguien rezongó del otro lado. Por lo menos la mujer de la comisaría no le había colgado también ella. La señora Kelleher se volvió hacia Jem. Lo observó con ojos de miope a través de sus gafas. «¿A quién quería llamar, muchacho? Ha llamado a la policía por error». Le entraron unas ganas terribles de golpear algo, pero no podía pegarle a la señora Kelleher. Dijo algo muy feo en gaélico y la anciana se quedó boquiabierta. Luego se le cayó el auricular y Jem aprovechó para cogerlo. «El hombre que me secuestró está aquí», dijo, tan despacio como pudo. «Necesito que venga alguien. Antes». De nuevo le vino la inspiración, antes de que le hagan algo a mi hermana pequeña. La dirección es 669 Glenhart Road. Vengan enseguida». Y entonces fue él quien colgó, antes de que la mujer de la comisaría tuviera tiempo de hacerle preguntas. La señora Kelleher, en cambio, sí le hizo muchas preguntas, y como Jem no quería parecer maleducado, preguntó si podía usar el lavabo. Una vez adentro se encerró, se asomó a la ventana de la planta de arriba y esperó a la policía. No ocurrió nada durante lo que pareció una eternidad. Le empezaron a caer gotas de lluvia del pelo y de las pestañas, pero temía perderse algo. Se estaba secando las gotas de los ojos cuando de repente se abrió la puerta del número 669. Roe Cameron salió a toda prisa, subió a un coche y se alejó de allí entre el chirrido de los neumáticos. Jem estuvo a punto de caerse por la ventana, pero se echó hacia atrás a tiempo y cruzó la puerta del cuarto de baño como una exhalación, casi derribando a la señora Kelleher. «Gracias, señora Kelleher», gritó por encima del hombro. Luego bajó los escalones de 3 en 3 y salió disparado por la puerta. En la casa de los Bacon se oían muchos gritos y muchos llantos. Jem notó una fuerte presión en el pecho hasta el punto de que apenas podía respirar. «Mandy», intentó gritar, porque el nombre llegó a sus labios en un susurro. La puerta de calle estaba abierta de par en par. En el interior había niñas por todas partes, pero de inmediato distinguió a Mandy entre todo aquel alboroto y fue directamente a cogerla. Mandy no estaba llorando, aunque se le pegó como una lapa ocultó su oscura melena rizada en el estómago de su hermanito. «Tranquila», le dijo él, aliviado, estrujándola entre sus brazos. «Tranquila, Man, estoy aquí. El corazón empezó a latirle más despacio y fue entonces cuando vio a la señora Bacon sentada en el sofá apretándose contra la cara un montón de cubitos de hielo.
con una toalla. Algunos de los cubitos se habían salido y habían caído sobre la alfombra a sus pies. Tisha y Gina estaban aferradas a su madre llorando, mientras Ginger le daba palmaditas en la cabeza y al mismo tiempo trataba de consolar a sus hermanas. Sin embargo, estaba pálida como un muerto y le caían silenciosas lágrimas por las mejillas. «Señora Bacon, ¿está usted bien?», preguntó Jem tímidamente. Notaba una terrible sensación en la boca del estómago. De algún modo, estaba convencido de que todo aquello era culpa suya. La señora Bacon levantó la cabeza y lo miró. Tenía un lado de la cara hinchada y el ojo de ese lado medio cerrado. En el otro, sin embargo, Jem vio una mirada centellante que lo hizo sentir mejor. «Sí, Jem, estoy bien», dijo. «No os preocupéis, niñas, no es nada, solo un ojo a la funerala. Y ya basta de tanto gritar, no oigo ni mis propios pensamientos». Sacudió despacio el cuerpo y sin hostilidad, para desprenderse de las niñas aún aferradas a ella, al tiempo que las empujaba y les daba palmaditas en la mano, libre. Justo entonces se oyó un golpecito en la jamba de la puerta y le llegó una voz masculina desde el recibidor. «¡Policía! ¿Hay alguien en la casa?». Jen podría haberle contado a la señora Bacon lo que ocurría cuando se llamaba a la policía. Preguntas, preguntas y más preguntas. Y si había cosas que no podían contarse a la policía, bueno, por lo menos la señora Bacon no permitió que la policía se llevara a Jem a la comisaría para responder todas esas preguntas. Ni siquiera ella accedió a acompañarlos y se excusó diciendo que no podía dejar solas a las niñas. Cuando por fin la policía terminó su trabajo, Mandy y Gina dormían en el sofá, enroscadas como gatitos, mientras que Ginger y Tisha habían preparado té para todos. Luego se habían sentado en un rincón, bostezando y parpadeando de vez en cuando para mantenerse despiertas. Pocos minutos después de que se marchara la policía, regresó el señor Bacon a cenar, por lo que hubo que explicarlo todo una vez más. En realidad, tampoco había mucho para explicar. La señora Bacon se había sentado con el señor Cameron en la cocina, y le había hablado un poco de las danzas. Tampoco era ningún secreto, casi todos los que llevaban unos años viviendo en Inverness lo sabían, pero había dejado la radio puesta mientras hablaban. Y de repente el locutor había mencionado el nombre de Robert Cameron y había dicho que se lo buscaba por la presunta participación en el secuestro de un niño y entonces el muy cabrón va y se pone en pie de un salto y yo también. Y habrá pensado que me proponía detenerlo porque estaba entre él y la puerta, y así que me ha atizado en un ojo, me ha empujado contra la pared y se ha largado. El señor Bacon miraba de vez en cuando a Jem con aire severo, como si se dispusiera a formularle más preguntas. ¿Cuántas preguntas? Unas cuantas preguntas, pero en lugar de eso dijo que iban todos a la ciudad a cenar pescado. Dado que era muy tarde, y todos empezaron a sentirse mejor enseguida, a Jem, sin embargo, no se le pasaron por alto las miradas que intercambiaban de vez en cuando los Bacon, y se preguntó si el señor Bacon estaría pensando en dejarlos en la comisaría a él y a Mandy cuando volvieran a casa, o en el arcén de la carretera.
Capítulo 39. El fantasma de un ahorcado. Los cielos se abrieron y para cuando regresó a la casita de los McLaren, Roger estaba calado hasta los huesos. Entre gritos de consternación, la señora McLaren y su anciana madre lo desnudaron a toda prisa. Lo envolvieron en una deshilachada colcha y lo sentaron junto al fuego para que se calentara. Aunque su presencia obstaculizaba de manera considerable los preparativos de la cena. Buck, apoyado en varias almohadas y con dos de los McLaren más pequeños profundamente dormidos junto a él en la cama, miró a Roger y arqueó una ceja con gesto interrogante. Roger hizo un gesto vago con la mano, como si quisiera decir: luego te cuento. Pensó que Buck tenía mejor aspecto, el color le había vuelto al rostro y estaba sentado en la cama y no desplomado en ella. Durante apenas un instante se preguntó qué ocurriría si él apoyara una mano en el pecho de Buck. ¿También emitiría un resplandor azul? La idea le produjo un escalofrío y Ali, una de las hijas de los McLaren, alejó del fuego el borde de la colcha. «Tenga cuidado, señor, por favor», exclamó alarmada. «Sí, tenga cuidado», dijo la abuela Wallace. Alejó de las piernas desnudas de Roger el ennegrecido sartén de hierro colado, en el que chisporroteaba la grasa caliente, y como quien espanta moscas le hizo gestos para que se apartara. «Si le salta una chispa, arderá usted como la leña», añadió. La mujer era ciega de un ojo, pero con el otro tenía una vista de lince. Observó a Roger con una mirada penetrante. «Con lo alto que es usted, seguro que le pega fuego al techo y entonces, ¿a dónde vamos todos, Eso quisiera saber yo». El comentario provocó la hilaridad general, pero Roger tuvo la sensación de que aquellas risas eran algo forzadas y se preguntó por qué. Morantine», dijo Roger, agradeciendo cortésmente el consejo. Se apartó un palmo del fuego, más o menos, hasta llegar al banco de madera en el que permanecía sentado el señor McLaren, que en ese momento estaba arreglando la boquilla de su pipa. «Y hablando de tejados, hay una granja quemada justo aquí en la colina. Un accidente de cocina, ¿no?». Se hizo el silencio en la habitación y todos quedaron inmóviles un instante observando a Roger. «Ya veo que no», dijo él, carraspeando a modo de disculpa. «No pretendía hablar a la ligera. ¿Murió alguien, pues?». McLaren lo observó con una mirada un tanto inquietante que no se correspondía con la cordialidad que había mostrado hasta entonces, y apoyó la pipa en la rodilla. «No a causa del fuego», dijo. «¿Para qué ha ido usted allí, amigo?». Roger le sostuvo la mirada a McLaren. «Buscaba a mi amigo. Buscaba a mi hijo», se limitó a decir. «No sé dónde buscar, así que busco en todas partes. Pienso en que a lo mejor se ha escapado y está vagando solo por ahí, y que se refugia donde puede». McLaren cogió aire con fuerza y se reclinó en el banco, al tiempo que asentía despacio. «Sí, bueno, pero es mejor que no se acerque usted mucho a esa granja». «¿Está encantada?», preguntó Buck. Todo el mundo volvió la cabeza hacia él y luego, de nuevo, hacia McLaren, en espera de la respuesta. «Podría ser», dijo tras una incómoda pausa.
Está maldita, le susurró Ali a Roger entre dientes. ¿No habrá entrado usted, verdad, señor?, preguntó la señora McLaren. La eterna arruga de preocupación se acentuó aún más en su frente. Oh, no, la tranquilizó él, pero ¿qué ocurrió allí? McEwan no había vacilado ni en un segundo antes de entrar a la granja. ¿Acaso desconocía aquello que tanto preocupaba a los McLaren? La señora McLaren emitió una especie de gruñido y tras menear la cabeza de un lado a otro, cogió el caldero por el asa y empezó a sacar nabos hervidos con una cuchara de madera. No le correspondía a ella hablar de esos asuntos, parecían decir sus labios sellados. El señor McLaren emitió otro ruidito, este más alto, y tras inclinarse un poco hacia adelante, se puso de pie con esfuerzo. Voy a echar un vistazo a los animales antes de cenar, dijo mientras miraba de reojo a Roger. Tal vez le apetezca a usted acompañarme. Eso sería bueno, así no molestan las muchachas en sus quehaceres. Sí, desde luego, respondió Roger. Tras saludar con la cabeza a la señora McLaren, se colocó bien la colcha en torno a los hombros y siguió a su anfitrión hacia el establo. Intercambió una mirada con Buck al pasar junto a él y se encogió de hombros. Como era habitual en la época, el establo de los animales estaba separado de la habitación que ocupaba la familia por un simple muro de piedra, con un amplio espacio en la parte superior, la cual permitía que el considerable calor generado por unas cuantas vacas pasara a la otra habitación. Junto con restos de henos y el fuerte olor a pis y estiércol, el establo de los McLaren era cómodo y estaba bien cuidado. A un lado se veía una pila de heno fresco y al otro 3 gordas y lanudas vacas bermejas más un diminuto toro negro que resopló ferozmente al ver a Roger. Bajo la luz tenue, Roger le vio los orificios nasales de color rojo negruzco y percibió el destello del aro que llevaba en el hocico. En la habitación de la familia no hacía frío, imposible. Con 9 personas allí dentro y un buen fuego de turba en el hogar, pero en el establo se respiraba una sensación de paz y una calidez tan acogedora que Roger suspiró y dejó caer los hombros. Solo entonces se dio cuenta de que lo tenían cogidos, pegados prácticamente a las orejas desde hacía mucho rato. McLaren se limitó a echar un superficial vistazo a los animales, al rascar al toro detrás de las orejas y a darle una reconfortante palmadita en el flanco a una de las vacas. Luego, haciendo un gesto brusco con la cabeza, condujo a Roger hacia el fondo del establo. Desde su conversación con Héctor McEwan, Roger había experimentado una sensación de inquietud provocada por algo que creía haber oído pero no entendía, y entonces cuando McLaren se volvió para hablar con él, lo vio mentalmente con una claridad absoluta. Crimsmuir. 2 extranjeros construyeron esa granja, dijo McLaren. Por lo visto, habían aparecido como por arte de magia. Un día llegaron y ya está. Eran un hombre y una mujer, pero no sabíamos si estaban casados o si eran padre e hija, porque él parecía bastante mayor que ella. Dijeron que venían de las islas, y yo diría que él tal vez sí, pero el acento de ella no se parecía al de ninguno de los isleños que conozco. ¿Era escocesa? McLaren pareció sorprendido. Oh, sí lo era. Hablaba gaelí.
Para mí, que venía de alguna parte del noroeste de impulso, puede, pero de todas formas hay algo que no encaja como alguien que no encaja en su sitio y finge. ¿Qué aspecto tenía?, preguntó Roger. Notaba la voz ronca, por lo que tuvo que aclararse la garganta y preguntarlo de nuevo. McLaren frunció los labios, pero no en un gesto de desaprobación. Era la clase de discreto silbido de admiración que la gente suele emitir cuando ve algo interesante. Hermosa, dijo, muy hermosa, la verdad, alta, delgada, pero no delgada de todos sitios. Ya me entiende. Agachó la cabeza un tanto avergonzado y Roger se dio cuenta de que si antes se había mostrado reacio a hablar ante las mujeres, tal vez no se debiera únicamente al aire misterioso de la historia que quería contar. Le entiendo, dijo Roger, bajando la voz para adoptar el mismo tono confidencial que McLaren. Entonces, ¿eran muy reservados? De no haberlo sido, seguro que toda la región se habría enterado de su presencia y no se habría tardado en saber si eran realmente marido y mujer. McLaren frunció el ceño. Sí lo eran, aunque él se mostraba bastante cordial. Me lo encontraba de vez en cuando en el páramo y solíamos charlar. Siempre se marchaba con la sensación de que parecía un buen tipo. Siempre me marchaba con esa sensación, pero cuando llegaba a casa y quería contárselo a mi Maggie, no conseguía recordar ni una sola palabra de lo que me había dicho. McLaren le explicó que pronto habían comenzado a circular rumores de que la mujer era un poco extraña, una especie de curandera, pero que ofrecía algo más que una cura a base de hierbas, si uno iba a visitarla cuando estaba sola en casa. No había luz alguna en el establo, a excepción del débil resplandor del fuego procedente de la habitación contigua, pero Roger se dio cuenta de que McLaren se había ruborizado y parecía desconcertado. Roger también se estaba empezando a sentir incómodo, pero no por los mismos motivos. Grimsmuir, conocía ese nombre, lo había reconocido al oírselo pronunciar a McEwan. Los McLaren habían dicho que el curandero procedía de Dreyernock. Grimsmuir estaba en la dirección opuesta y unos 5 kilómetros más allá. ¿Por qué se dirigía allí esa noche? Corrían rumores, siempre es así, con esa clase de mujeres, dijo McLaren, aclarándose la garganta. Pero era muy buena con las hierbas medicinales y con los hechizos. O eso decía la gente. Pero luego, prosiguió McLaren, el hombre se había marchado, nadie sabía dónde, sencillamente no volvieron a verlo. La mujer siguió como antes, aunque a partir de entonces la mayoría de los visitantes que recibía eran masculinos. Las mujeres dejaron de llevar a sus hijos, aunque a veces acudían a verla ellas mismas, siempre en secreto. Y un día, antes de Samhain, mientras el sol se puso y se preparaban las grandes hogueras de aquella noche, una mujer que vivía por allí cerca fue a la granja y regresó enseguida llorando. Había encontrado la puerta de la granja de par en par. La mujer había desaparecido junto con todas sus cosas, pero había un hombre colgado en el techo, muerto, con una soga alrededor del cuello. Roger, impresionado, notó un nudo en la garganta. No podía hablar. McLaren suspiró, con la cabeza inclinada. Una vaca se le había acercado por detrás y daba cariñosos empujoncitos.
El hombre dejó descansar una mano sobre el lomo del animal como si necesitara ese apoyo, mientras la vaca seguía rumiando plácidamente. Fue el cura quien nos dijo que debíamos purificar el lugar con fuego, porque las cosas olían a obra del diablo. Nadie conocía a aquel hombre, nadie. Nadie sabía si se había quitado la vida, llevado por la desesperación, o si lo habían asesinado. Entiendo, se obligó a decir Roger, aunque le ardía la garganta. McLaren levantó la cabeza de repente y lo observó. Roger lo vio quedarse boquiabierto y abrir los ojos como platos, y se dio cuenta de que, debido al calor del establo, había dejado que la colcha le resbalara de los hombros. McLaren estaba mirando fijamente la garganta de él. La inconfundible cicatriz lívida de la cuerda debía de resultar visible a las claras en el débil resplandor rojizo. McLaren retrocedió, o lo intentó al menos, ya que no había dónde ir. Se pegó al flanco de uno de los animales y emitió una especie de balbuceo. La vaca pareció molesta y le clavó las pezuñas en el pie a McLaren. El inevitable dolor y la consiguiente rabia sirvieron al menos para que McLaren saliera de su trance. Cuando consiguió sacar el pie tras unos cuantos golpes y maldiciones dirigidas a la vaca, se volvió con valentía hacia Roger y empujó la mandíbula hacia afuera. —¿A qué has venido, Taibse? —dijo. Hablaba en voz baja, pero tenía los puños apretados. Sean cuales sean mis pecados, a ti no te he hecho nada, no participé en tu muerte, y dije que enterraran tu cuerpo bajo el hogar antes de incendiar la granja. El cura no te quería en el camposanto, ¿sabes? Añadió, obviamente temeroso de que el fantasma del ahorcado hubiera vuelto para quejarse de que sus restos mortales se hubieran enterrado en suelo no consagrado. Roger suspiró. Se pasó una mano por la cara y notó en la palma los arañazos de la barba incipiente. Vio varios rostros curiosos, atraídos por los gritos de McLaren, que contemplaban las sombras del establo desde el resplandor de la habitación contigua. —¿Tiene usted un rosario en casa, señor? —dijo. Fue una noche larga y agitada. La abuela Wallace había acogido a los niños que dormían en la cama de Buck, como si temiera que éste pudiera devorarlos en cuanto le dieran la espalda. Los había puesto a dormir en su catre con ella, mientras los otros niños dormían con sus padres o envueltos en colchas junto al fuego. Roger, pues, tuvo que compartir con Buck el lecho del paria. Si bien su gesto de sostener el rosario en la mano, besar el crucifijo y luego recitar el rosario con toda la familia había servido a duras penas para que Angus McLaren no lo echara de la casa en plena noche y meara en la verja para impedir que volviese a entrar. No le había granjeado las simpatías de los demás. Estaba convencido de que Buck tampoco había dormido demasiado bien, pues su antepasado se había levantado de la cama en plena noche y había dicho que necesitaba urgentemente ir al retrete. Roger se había levantado enseguida diciendo «te ayudo», y luego se había vestido con los calzones y la camisa todavía húmedos. Se alegró, sin embargo, de que Buck no necesitaba mucha ayuda. Caminaba un poco tieso y cojeando de tanto en tanto, pero mantenía los hombros rectos y ni jadeaba ni se ponía azul. Si creen que tú eres un fantasma que ha regresado en busca de venganza, entonces
«¿Yo? ¿Qué soy para ellos?», preguntó Buck cuando salieron de la casita. «Y válgame Dios, ¿no era suficiente con decir un Padre Nuestro? ¿Tenías que obligar a todo el mundo a recitar 5 décadas del rosario y estropear la cena?» Ya, Buck tenía razón en eso, pero Roger estaba tan angustiado que ni se le había ocurrido pensarlo en su momento. Además quería concederles tiempo para recuperarse de la impresión. «Tampoco es que haya estropeado», dijo ofendido. «Los nabos se han chamuscado un poco y ya». «Ya está», repitió Buck. «Pero si aún apesta toda la casa y las mujeres te odian, ya verás cómo te echan un montón de sal en las gachas, te lo digo yo. ¿A dónde crees que vas?». «Es por allí». Señaló un sendero a la izquierda que en efecto conducía al retrete, bien a la vista. Roger soltó otro terco gruñido, pero siguió a Buck. Estaba distraído esa mañana, ausente, tampoco era de extrañar. «¿Ahora?», se preguntó cuando Buck entró en el retrete y cerró la puerta tras él. Era un retrete de 2 plazas, pero tampoco estaba dispuesto a soltar lo que tenía que decir en una situación tan íntima, por personal que fuera el tema. «Así pues», habló a través de la puerta cerrada. «El curandero», dijo eligiendo la forma más fácil de empezar, «McEwan, ha dicho que volvería hoy para ver cómo estás». «No hace falta que me vea», le soltó Buck. «Estoy perfectamente». Roger conocía a Buck lo bastante como para saber cuándo se estaba haciendo el bravucón para ocultar el miedo, así que respondió en consonancia. «Muy bien, de acuerdo». «¿Cómo te sentiste?», preguntó con curiosidad. «Cuando te puso las manos en el pecho, quiero decir». Silencio desde el retrete. «¿Sentiste algo?», preguntó cuando el silencio se hubo prolongado más allá del tiempo necesario para realizar cualquier necesidad básica. «Puede», respondió Buck a regañadientes con voz ronca, «o puede que no. Me quedé dormido mientras me daba golpecitos en el pecho como un pito real después de comerse 3 gusanos». «¿Por qué? ¿Entendiste lo que te dije cuando te tocó?». Buck había sido abogado en su propia época, sin duda. Tenía que haber estudiado latín. «¿Y tú?». Se oyó un débil crujido de madera acompañado en roces de ropa. «Yo sí». Y se lo repetí justo antes de que se marchara. «Estaba durmiendo», repitió Buck terco. Era obvio que no quería hablar sobre el curandero, pero no le iba a quedar más remedio, pensó Roger, residido. «Sal de ahí, ¿quieres? Los McLaren están en el patio con las piernas cruzadas». Echó un vistazo por encima del hombro y se sorprendió al ver que en efecto los McLaren estaban en el patio. No todos, solo Angus y un muchacho alto, obviamente también un McLaren a juzgar por su aspecto. Le resultaba familiar. ¿Estaba en la casa la noche anterior? Angus y el muchacho se hallaban inclinados, el uno hacia el otro, manteniendo una muy animada charla, y el muchacho señalaba en ese momento hacia la lejana carretera. «Sal de una vez», repitió Roger, en esta ocasión con apremio. «Se acerca alguien. Oigo cascos de caballos». La puerta del retrete se abrió de golpe y Buck salió disparado, como un muñeco de resorte, mientras se metía la camisa por dentro de los calzones. Tenía el pelo sucio y enmarañado, pero la mirada atenta. Parecía completamente preocupado. Parecía completamente recuperado. Resultaba tranquilizador. Los caballos aparecieron en lo alto de la colina en ese instante. Eran 6. 4 de ellos eran ponis de las tierras altas.
Otro era un escuálido caballo zaino y el sexto, un espléndido ejemplar castaño de crin negra. Buck agarró a Roger del brazo con fuerza y éste se sintió como si lo hubiera mordido un caballo. «Adia», dijo Buck entre dientes. «¿Quién es ese?» Y acá terminó. Bueno, las saludo a todas y las dejo libres ya que fue bastante largo. Fueron bastante largos estos 3 capítulos. Gracias a todas por escuchar. Un besito. Nos vemos. Hasta mañana.